Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Vamos a dar inicio con el culto de adoración de este día y para ello les invito a estar en actitud de reverencia. Vamos a escuchar el preludio y asimismo el llamamiento a la adoración que se encuentra en el Salmo número 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia, que en su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Amén. Vamos a tener la oración de ofrecimiento y confesión de pecados. Oremos. Bendito Padre Celestial, que moras en los santos cielos, te damos gracias, Señor, porque podemos estar nuevamente aquí ante tu presencia, alabando y glorificando tu bendito nombre, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se están conectando, que están uniéndose en uno solo para adorarte, Padre. Te pido que los bendigas en casa, que siempre los guardes de todo mal, Padre. Te ofrecemos este culto, que sea para honra tuya. Y asimismo, Señor, nos unimos para pedirte perdón por nuestros pecados, porque en la semana, Señor, quizá hemos hecho algo, aún inconscientemente, que te ha ofendido, Padre. Te pedimos que nos perdones, que tú tengas misericordia para con nosotros, que limpies nuestras vidas, laves nuestro corazón, Padre. Todo esto te lo rogamos y te lo suplicamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Entonemos el himno de adoración número 383. Grande gozo hay en mi alma. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande
Bienvenidos hermanos, qué gozo el darles la bienvenida a cada uno de ustedes. Con mucho cariño les damos la bienvenida a este momento de adoración y también de aprendizaje, de compañía en un solo cuerpo que nos permite nuestro Señor. Siéntase hermanos bendecidos cada uno de ustedes ahí en familia, pero también como iglesia, porque podemos ser partícipes de este momento tan especial. El Señor nos ha llamado y ahora podemos disfrutar de esta gran alegría. Bienvenidos hermanos. Vamos a hacer también la oración de gratitud, teniendo presente lo que hemos dicho, hermanos. Oremos. Señor, te alabamos en esta hora, porque tú has sido tan maravilloso con nosotros. En esta hora queremos rendirte honor. Queremos rendirte gloria, Señor, porque nuestras vidas están en tus manos y porque tú has demostrado, Señor, a cada momento que estás al pendiente de nosotros. No nos has dejado y eso lo podemos ver, Señor, en cuanto a nuestro empleo, en cuanto a nuestras familias, Señor. Ciertamente algunos de nuestros hermanos están pasando por esta enfermedad, pero estamos tan agradecidos contigo, Señor, porque de acuerdo al testimonio de nuestros hermanos, tú les has dado todo lo necesario. Les has dado despensa, les has dado lo necesario con respecto al apoyo, Señor, moral y espiritual. Tú no los has dejado, Señor. Y en la salud poco a poco se van recuperando, Señor. Gracias te damos por todas las bendiciones que tú has mostrado, Señor, a cada una de las familias. Sin embargo, también a cada una de las familias que ha tenido alguna pérdida, Señor, algo tan doloroso como esto, también tú has sido su refugio. Tú los has levantado nuevamente, Señor. Y todo esto te lo debemos a ti. Te alabamos, Señor. Te honramos por tu gran amor que has demostrado a través de todo esto. Señor, como dice Juan, si escribiéramos todas las bendiciones que tú nos has dado, no alcanzaría el papel para escribirlo, para describirlo, Señor. Queremos darte honra, nos gozamos en ti, Señor, y queremos dar testimonio de que tú has sido nuestra ayuda, nuestro proveedor, y que tu palabra, Señor, tus promesas han sido fieles en todo momento. Que la gloria y la honra, Señor, sea para ti. En Cristo Jesús oramos. Amén. Con gratitud a nuestro Dios, entonemos el himno 398, Dad gracias. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo mandó. Dad gracias de todo corazón, dad gracias al Dios Santísimo, dad gracias porque a su Hijo Jesucristo mandó. Y ahora diga el pobre rico soy, diga el débil fuerte soy, por lo que hizo el Señor en mí. Y ahora diga el pobre rico soy, diga el débil fuerte soy, por lo que hizo el Señor en mí. Dad gracias. Ha llegado el momento de escuchar la voz de Dios por medio de su palabra y para ello les invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento en Génesis capítulo 3 versículo 6. Génesis 3 versículo 6. Y dice la palabra de Dios: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Asimismo, busquemos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Mateo 4, versículos 1 al 11. Y la palabra de Dios dice:
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. También, hermanos, les invito a buscar en Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 26. Gálatas 5, versículos 16 al 26. Y dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Palabra de Dios. Ahora cantemos el himno número 382, en los días de prueba. En los días de prueba y de lucha cruel, mi alma auxilio jamás halló. Pero vino presto el amigo fiel, con su diestra la me estrechó. Con su diestra la me estrechó. Con su diestra la me estrechó. En los días de prueba y de oscuridad, en su diestra la me estrechó. Si cansado y triste en el mundo estoy y me siento desfallecer, Él se acerca luego doquier yo voy y me alienta con su poder. Con su diestra la me estrechó. Con su diestra la me estrechó. En los días de prueba y de oscuridad, en su diestra la me estrechó. Cuando duda cruel vino a mi redor y su plan ver no pude yo, la divina fe dióme el Salvador. Con su diestra la me estrechó. Con su diestra la me estrechó. Con su diestra la me estrechó. En los días de prueba y de oscuridad, en su diestra
continuación, hermanos, escuchemos el mensaje de la palabra de Dios que tiene por tema 7 principios para vencer la tentación. Amados hermanos, durante todo este mes hemos estado hablando acerca de principios que debemos tomar en cuenta cada uno de nosotros en nuestro andar diario como creyentes. Es importante que los tomemos en cuenta, ya que de esto depende que nuestras vidas avancen conforme a la voluntad de nuestro Dios. Hace 8 días estábamos meditando en cuestión del escuchar el mensaje, del escuchar la palabra. Hace 15 días también estábamos atendiendo este tema con respecto al mensaje que Dios nos ha explicado, que Dios nos ha dado la facultad para poder escuchar y entender. En este caso, hermanos, vamos a estar hablando de 7 principios para vencer la tentación, como ya ha sido anunciado, por lo cual vamos a tener nuestras Biblias preparadas en las citas ya mencionadas, Gálatas, Mateo y también Génesis como una referencia. Hace 8 días estábamos explicando un poco acerca de quién era la iglesia de los Gálatas. Decíamos que eran judíos, pero también eran gentiles, y estos estaban siendo engañados por ideas diferentes. Estaban dando lugar a estas ideas y por lo tanto ya estaban empezando a creer que ellos podían ser justificados por las obras. De manera entonces, hermanos, que en este pasaje que vamos a estar tomando en cuenta, Gálatas 5 del 16 al 26, dice cosas bien interesantes con respecto a la libertad que ahora nosotros tenemos. Eso vamos a verlo, hermanos, desde el capítulo 1, desde que empieza el capítulo. Se tocan varios puntos importantes, pero en general podríamos englobar este pasaje en 2 puntos bien necesarios que debemos aplicar en nuestra vida. Y estos puntos, primeramente, Pablo habla acerca de la libertad que nosotros tenemos. Y es algo cotidiano que hace Pablo al explicar o cuando habla acerca de nuestra libertad, cuando habla acerca de la victoria del creyente. Primeramente, este creyente debe estar descansando en la libertad que Cristo ya nos ha dado. Aquí en este pasaje de Gálatas explica que por medio de el mensaje, por medio de esa verdad que ha llegado a nuestros corazones, es que nosotros tenemos libertad por medio de Cristo Jesús. Por ejemplo, en Romanos 6 también habla acerca de la libertad, pero ahí nos explica que nosotros morimos al pecado y que ahora ya no somos esclavos del pecado. De manera entonces, hermanos, que a manera de introducción a estos 7 principios que vamos a estar tomando en cuenta para vencer la tentación, debemos saber, hermanos, que somos libres, que Cristo Jesús, por medio de su sacrificio, nos ha hecho libres a cada uno de nosotros. Nos ha dado libertad de manera que ya no somos esclavos del pecado y tenemos toda la facultad por medio del poder del Espíritu Santo para decir no. Seguimos entonces con esto que está explicando Pablo en el capítulo número 5 y también habla acerca de que aquellas personas que se quieren justificar por la circuncisión quedan sujetas a la ley y por medio de esta es como ellos pretenden ser justificados. Pero los que quieren verdaderamente ser justificados deben de creer y deben de abrazar la fe que proviene del amor. Si quieren ser justificados por el actuar de Cristo, tienen que tener fe y vivir en ese amor que se ha demostrado. De otra manera, se está sujetando la persona a la ley y cae de la gracia. Ya no es justificado entonces por la gracia, sino por la ley. Uno de los segundos puntos importantes aquí para tomar en cuenta es que Pablo exhorta a los Gálatas a andar por el Espíritu y no en los deseos de la carne. Primeramente, él expone los deseos de la carne, los frutos de la carne,
todo lo que proviene de este mundo, y posteriormente él expone los frutos del Espíritu y invita a la iglesia a que viva por el Espíritu. Ahora, ¿qué es vivir por el Espíritu? Bueno, a grandes rasgos podríamos decir que vivir por el Espíritu es vivir en obediencia al Espíritu de Dios, a lo que Él determina en nuestras vidas, a someternos totalmente al Espíritu de Dios. Bien, teniendo esto en cuenta, la libertad que tenemos en Cristo y la invitación que también en esta ocasión se escucha para nosotros de vivir en el Espíritu, es decir, de vivir en obediencia al Espíritu, vamos a empezar, hermanos, con estos puntos importantes, con estos principios que vamos a memorizar, que vamos a tomar en cuenta, y así nosotros podamos seguir en victoria con respecto a la tentación. El primer punto, hermanos, que vamos a estar tocando en esta meditación es que debemos ser conscientes de que Dios prueba a las personas. Bien, ser consciente de que Dios prueba a las personas. Y esto lo vemos ya en el testimonio que está en Mateo. En Mateo 4, dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. Me estoy equivocando, del 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense bien, hay veces que nosotros llegamos a pensar que las pruebas o que las dificultades nos tocarán, pero tal vez una o dos. O tal vez nosotros no pasaremos por eso porque de alguna otra manera nuestra vida ha llegado a una madurez sin necesidad de prueba. Mucho cuidado con eso. Cada uno de nosotros, hermanos, vamos a ser probados porque el Señor tiene esta característica para aquellos que aman. Por ejemplo, Jesús fue llevado por el Espíritu para ser probado. Y es bien profunda la escritura aquí, porque incluso también desde el Génesis nosotros podemos ver cómo el Señor tiene esa intención de probar la fe de cada una de las personas que Él ha creado, que Él ama. Pero Él quiere también que le demuestren ese amor, que le demuestren que están comprometidos con Él en todo lo que Él mande. Entonces, en este caso, si vamos a Génesis 3, pues también se menciona el árbol en medio del huerto del Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto precisamente con el objetivo, hermanos, de que las personas pudieran demostrar que estaban comprometidas con el Señor, que estaban creyendo en lo que el Señor ya les había dicho. Pero desafortunadamente vemos cómo el hombre y la mujer no creen en lo que el Señor dice y no obedecen, y a ciencia cierta deciden pasar por alto el mandato del Señor y muestran que no están comprometidos. Seguimos entonces. Jesús fue probado. Jesús también tuvo que demostrar ese compromiso para con el Padre. Y eso es algo que nosotros debemos ser conscientes. Algo bien cierto, hermanos, es que entre más tenemos una comunión estrecha con el Señor, nuestra vida necesita ser más pulida. Bien, usted no me dejará mentir que hacer una limpieza externa de cualquier lugar es sencillo, pero hacer una limpieza en los detalles de cualquier lugar lleva horas y días y es muy cansado. De manera entonces que nosotros también, hermanos, puede ser que de manera general el Señor ya nos haya limpiado con su obra, pero aún faltan esos detalles tan minuciosos, tan necesarios. Y entonces, entre más nosotros avancemos a la madurez, esas pruebas seguirán. Y prueba de ello, hermanos, es Jesús. Prueba de ello es Pablo, que estaban en ese caminar y aún así nunca dejaron de probar su fe. Seguimos entonces, hermanos, con el principio número 2. Ser consciente de que hay tentación que busca destruirnos. Bien, hablamos primeramente de la prueba, pero ahora vamos a hablar de la tentación. Esta tentación que busca destruirnos constantemente. Por ejemplo, David y Betsabé, ¿no? David se encontraba en su trono, en parte de
su reino, y entonces a lo lejos ve a una muchacha, y ahí está la tentación. También podemos ver la tentación de Sansón, que él había sido llamado para cumplir un propósito especial. Ya hemos hablado anteriormente de qué tan maravillosa es este anuncio de Sansón, y aún así falla, porque precisamente esta tentación pudo más que sus principios en un momento. También podemos ver a Daniel, cómo es que él teme por su vida y entonces se esconde. También podemos ver a Daniel juntamente con sus amigos, y cómo es que también por el contexto su vida corría peligro, y las personas que lo rodeaban también trataban de acusarle constantemente de que él era siervo del Señor. Pero pasando más, también otro personaje que vemos que fue tentado es José, con la mujer de Potifar. Esta mujer que constantemente quería estar con él. Y por culpa de esta mujer también José tuvo que pasar circunstancias muy difíciles. Entonces la tentación busca destruirnos, y testimonio en la Biblia tenemos bastante. Pero también algo que debemos tener bien en claro es que la tentación siempre está limitada bajo la autoridad de Dios. La tentación en sí, hermanos, no puede hacer más allá de lo que el Señor le permita. Y testimonio de esto en la Escritura lo vemos en la vida de Job. El Señor permite que Satanás toque su familia, que toque lo que tenía, incluso su propia salud, pero el Señor siempre está poniendo los términos de todo lo que Él quiere de acuerdo a sus propósitos. Bien, otra cosa. La tentación, hermanos, no es pecado. Pecado es cuando nosotros cedemos, cuando nosotros ya practicamos lo que se nos insinuaba en un principio. Bien, con respecto a esto entonces, ya hemos tocado dos puntos o dos principios que debemos tomar en cuenta. La conciencia de que hay pruebas y la conciencia de que hay tentación que busca destruirnos. En este caso, Jesús fue probado y también fue tentado, como muchos de nosotros lo estamos pasando hoy en día. Vamos al principio número 3. Toda tentación, hermanos, está a nuestro nivel. Por eso podemos soportarla. Lo unimos con lo que estábamos diciendo hace unos momentos, que toda la tentación siempre está bajo la autoridad de Dios. Y este principio se une muy bien con respecto a lo que dice 1 Corintios 10:13. Si quieren buscarlo rápidamente, 1 Corintios 10:13. Dice de la siguiente manera: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. En este caso, el apóstol Pablo está enseñándonos, en base a la experiencia que él ha tenido, en base al conocimiento del Señor, que ciertamente cada una de las tentaciones está al nivel de cada una de las personas. Es decir, no podemos argumentar en favor nuestro y decir, bueno, es que esta tentación, ni siquiera Pablo, que era uno de las personas más entregadas, pudo haber soportado esta tentación. La realidad es que no, hermanos. Cada uno de nosotros tenemos cierto nivel, cierto conocimiento y cierta madurez, y con respecto a esa madurez o conocimiento o comunión con el Señor, es como nos manda nuestro Dios las pruebas. Y Él es muy consciente de que cada una de las pruebas, hermanos, puede ser vencida por nosotros, porque Él nos ha dado todo lo necesario para hacerlo. De manera entonces, hermanos, que de hoy en adelante, cuando enfrentemos alguna tentación, tengamos presente esto. Esta tentación está a mi nivel, por lo tanto yo la puedo pasar en el nombre del Señor. Y entonces decirle, Señor, tú has prometido que no dejarás que venga a mí una tentación más grande de lo que pueda resistir, sino que juntamente con esa tentación me darás la salida. ¿Cuál es la salida que debo tomar para resistir esta tentación?
Y así, hermanos, ir de victoria en victoria. Pero no terminamos ahí, todavía faltan más principios. En base a lo que hemos estado viendo en este pasaje, el cuarto principio, hermanos, que tomaremos en cuenta es creer en lo que Dios dice de ti. Creer en lo que Dios dice de ti. Muy bien. Y esto lo vemos ya en el testimonio de Jesús, cuando antes de ser llevado por el Espíritu para ser probado, para ser tentado, el Señor le dice algo maravilloso. Si ponemos atención en el capítulo 3, versículos 13 al 17. Las palabras que queremos tomar principal atención es lo que dice el Padre acerca del Hijo. Le dice: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En la traducción al lenguaje actual lo dice un poco más profundo, un poco más significativo, y dice: este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Qué hermoso es esto, hermanos, porque habla de una relación tan estrecha. Habla de un padre y un hijo que se aman, que el padre puede ir al hijo, abrazarlo con todo su corazón, protegerlo, estar con él, un padre que ama. Y el hijo también se siente amado, se siente apoyado, pero también ve en el padre esa figura tan necesaria que él necesita siempre, y entonces lo abraza con todo su corazón. Ahí se ve una relación tan pura, hermanos, y es precisamente a esa relación a la que nosotros hemos sido llamados. Y si nosotros estaremos en el mismo lugar que Cristo Jesús, y si ahora nosotros también tenemos una vida santa y pura, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas, entonces también podemos aplicar estas palabras a nuestras vidas. Además de muchas otras que encontramos en la palabra, que el Señor nos dice: tú eres mi Hijo amado, yo te amo a ti, estoy contento contigo. Pero también el Señor dice: yo estaré contigo en todas las circunstancias. El Señor también dice: ahora pondré mi espíritu en ti y ahora tú podrás entenderme. ¿Ven todo lo que en la Escritura el Señor nos ha dicho? ¿Qué tan amoroso es Él? Sin embargo, también Adán y Eva tenían esta evaluación con respecto al Señor. El Señor, después de haber creado todo, dice el testimonio de la Escritura en Génesis, y vio Dios que era bueno. Evaluó todo y entonces llegó a la conclusión que tanto Eva como Adán eran buenos. Sin embargo, todo esto lo echaron de lado y no lo creyeron. En este caso podemos aprender de los errores de estos personajes bíblicos anteriores a nosotros y decir: Señor, ayúdame a creer en lo que tú has dicho de mí. Puede ser difícil, puede ser complicado de entender, pero el punto al que quiere llegar nuestro Señor en estos momentos es que Él nos ha dado libertad, que Él nos ama, que somos sus hijos y que debemos creerlo con todo nuestro corazón. Cuarto punto entonces, cuarto principio: creer en lo que Dios dice de ti. Siguiente, principio número 5, fortalecer nuestra comunión con Dios por medio de las disciplinas espirituales. En el 4, versículo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Recordemos que el ayuno, hermanos, es una de las muchas disciplinas espirituales que hay. También podemos encontrar la oración, podemos encontrar el servicio, en general una vida de piedad, que está constantemente ejercitándose en esto. Entonces es como si nosotros tenemos, como si tuviéramos una meta, ya sea en el trabajo, ya sea en el matrimonio, en la familia, y queremos llegar a esa meta. Y entonces, ¿qué hacemos? Invertimos dinero, invertimos tiempo, invertimos todo lo necesario con tal de llegar a esa meta.
en este caso las disciplinas espirituales, es una inversión también de nosotros mismos, de nuestro tiempo, de nuestro talento y también de buscar con todo nuestro corazón al Señor. De manera entonces, hermanos, que el ayuno, la oración, la lectura de la palabra tienen que ser algo en lo cual nosotros debemos estar más que entrenados. Tenemos que estar ahí de día y de noche, como lo veíamos también hace 8 días. Bienaventurado el varón que hace su delicia la palabra del Señor y medita en ella de día y de noche. Entonces, quinto principio, fortalecer nuestra comunión con Dios por medio de las disciplinas espirituales. 6. Tener la palabra memorizada en el corazón. Y este pasaje, hermanos, que estamos viendo, lo vamos a abarcar desde el versículo 3 hasta el 11, pero aquí hay 3 puntos bien interesantes a tomar en cuenta. El primero de ellos, hermanos, es que cada uno de nosotros, ya hemos visto, somos conscientes de que vamos a ser tentados, pero hay una tentación que es más fuerte para cada uno de nosotros en particular. Y usted que examina su vida, que se conoce perfectamente, sabe bien cuál es esa tentación en la cual se ve más débil, más propenso a caer. Bueno, en este caso, la recomendación o el principio y el fundamento en el cual nosotros debemos creer y practicar es memorizar justamente en esa tentación en la que creo que estoy siendo más débil y preguntarle al Señor, ¿cómo respondes esto tú? ¿Qué es lo que dices de esto, Señor? Y entonces, al escuchar lo que el Señor dice, nosotros lo memorizamos específicamente en esa tentación. Y entonces, cuando llegue la hora de sentirnos tentados o cuando llegue la tentación o la prueba, nosotros recordaremos por medio del Espíritu Santo, que es el que está obrando ahí, recordaremos ese pasaje que nos dice, primeramente, yo te amo. Segundo, sabes lo que opino de este tema. Y tercero, sabes cómo te estoy dando la salida a esto. Y esto nos ayudará, hermanos, a ir superando cada una de las tentaciones. Entonces, uno de los principios con respecto al principio número 6 es identificar mi mayor fuente de tentación y memorizar cuál es la respuesta de Dios ante el asunto. Otro punto interesante dentro de este principio es conocer las aparentes contradicciones y saber responder sin confundirnos. Voy a leer lo que Mateo dice en cuanto a este testimonio. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En este pasaje, hermanos, algo que se me pasaba el mencionar. La tentación que está mencionando aquí, primera a Jesús, es con respecto a la comida. Algunos historiadores o comentaristas han dicho que una de las tentaciones más fuertes que tuvo Jesús era el comer, porque él le gustaba comer bastante. Entonces, puede ser, ¿no? Yo no estoy asegurando nada, pero puede ser que Satanás quería llegarle justamente por ese lugar. Obviamente, como nosotros sabemos que el Señor no cometió pecado, sabemos que esto también lo tenía controlado y que también Él conocía esas limitaciones y lo hacía de acuerdo a la voluntad del Padre. Sin embargo,
no dejaba de ser una tentación. Y entonces Satanás quiso derribarlo por su lado más débil, por decirlo de esta manera. Esto aplica muy bien a nosotros también. Como les decía, hay algo que en nuestra vida nos causa mucho más placer que otras cosas, y en eso debemos ser muy cuidadosos. Seguimos entonces ahora sí con este segundo aspecto del principio número 6, tener la palabra memorizada en el corazón. Conocer las aparentes contradicciones y saber responder sin confundirnos. Aquí Satanás le dice a Jesús, escrito está. Fíjense con qué astucia Satanás le responde a Jesús. Y ciertamente Satanás también tiene cierto conocimiento de la palabra. Obviamente, como lo hemos visto a través de todo el testimonio, él no puede entenderlo como nosotros llegaríamos a entenderlo porque tenemos el Espíritu Santo. Sin embargo, él sí puede señalar que en la Biblia hay contradicciones. Y si se dan cuenta cómo piensa la sociedad, también dice en la Biblia hay contradicciones. Y nosotros debemos estar estudiando a tal grado, hermano y hermana, de conocer estas aparentes contradicciones y poder dar respuesta a eso en nuestros días. Y de esta manera no daremos paso a la tentación. Por eso es que Jesús también le contestó con la misma palabra. Entonces, hermanos, tener bien presente este punto. Observar la escritura, responder, y si hay algo en lo cual decimos, bueno, esta aparente contradicción no me queda claro, no sé de qué se trata. Entonces busquen ayuda en literatura, en comentarios, pueden preguntarle a un servidor, a los hermanos. El punto es que no quede ninguna duda con respecto a esto. Y esto funciona de dos cosas. Tanto en nuestro interactuar con las personas que nos dirán, oye, la Biblia tiene contradicciones, pero también internamente en la tentación, porque Satanás también nos dirá, el Señor ha dicho que disfrutes de tu juventud, ¿no? El Señor ha dicho que la mujer debe de estar sujeta al hombre, y entonces nosotros, ¿cómo responderíamos a eso? Si lo respondemos como cree el mundo, pues obviamente le estaremos dando espacio a la tentación. Bien, seguimos. El último aspecto de este principio número 6 es tener presente que vivimos para alabar a Dios solamente. Del 8 al 11 se podría decir que es la tentación que yo podría considerar más fuerte, porque le dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjense qué tentación tan difícil. Yo creo que para una persona esto sería muy tentador. Es como encontrarse al sabio, ¿no? A este que se le frota con la lamparita, ¿no? Aladín, ¿no? La película de Aladín, si la han visto. Y entonces él nos dijera, te voy a dar todo lo que tú quieras, que no pediríamos, ¿no? Es una tentación muy fuerte. Sin embargo, el Señor tenía presente algo, que Él había venido para cumplir un propósito, dar honor y gloria a Dios, y a través de eso, dar salvación a cada uno de nosotros. Y eso, hermanos, debemos tenerlo siempre bien presente. Es algo que se remarca mucho en el Sermón del Monte. No vivimos para dar gloria a nuestra vida o a nuestra familia. Vivimos para dar gloria a Dios en todo momento. De manera, hermanos, que incluso cuando nos aplaudan nuestros logros, nosotros debemos decir en humildad, fue el Señor quien me dio esto. La gloria sea para el Señor. Bien, y de esta manera soportaremos la tentación, así como lo hizo Jesús. Bien, tercer aspecto de este punto 6, tener presente que vivimos para alabar a Dios solamente. Vamos terminando. Principio número 7. Después de tomar en cuenta todo esto, hermanos, vamos a descansar en este principio como uno de los mayores. Somos llamados a predicar.
No solamente somos llamados, hermanos, a andar en la lucha, a andar en la batalla, sino que una vez que tenemos la victoria y que andamos de victoria en victoria, no queda ahí, sino que vamos y predicamos el mensaje de nuestro Señor. Y esto lo podemos ver del capítulo 4, del 12 al 7 y en adelante, del 5 al 7, cómo es que el Señor inicia su ministerio. Y desde ahí empieza a predicar y a predicar en todo momento de manera llena, de manera total. Obviamente esto lo digo porque anteriormente ya estaba predicando con su testimonio y con todo lo que hacía. De manera entonces, hermanos, que cada uno de estos puntos que hemos tocado, que son fundamentos, que son principios para tener la victoria, el último nos llevará a que debemos predicar. Una vez que nosotros estamos siendo fortalecidos por medio de ir escalando en cada una de esas tentaciones que superamos, el Espíritu Santo nos fortalece, nos llena de gozo, de manera que es imposible que cuando lleguemos con una persona y le prediquemos, ésta no se impacte, porque el poder del Espíritu Santo llegará a su corazón y esta persona abrirá los ojos y dirá: Señor, yo te alabo. Gracias por este hermano, por esta hermana que tú enviaste para que me rescataras. Hermanos, estos son los puntos que debemos tomar a consideración para estar firmes. En estos tiempos, hermanos, ciertamente hay tristeza, hay circunstancias difíciles, pero no debemos olvidar, hermanos, que parte de eso también es porque la tentación poco a poco nos va jalando. Si nosotros permanecemos en victoria, nuestras vidas estarán gozosas, nuestras vidas estarán fortalecidas. Y de esta manera también podremos dar respuesta a todas las circunstancias que vivimos. Amados hermanos, quiera Dios que estos fundamentos, estos principios que hemos tocado, sean de gran bendición para nuestras vidas. Y que esta lucha que vivimos diariamente podamos vivirla en gran victoria. De manera que digamos, como dijo Pablo, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Y ese, hermanos, es finalmente nuestro culto de toda nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. En respuesta a este mensaje, entonemos el himno 370, Tentado no cedas. Himno 370. Pues
ofrendas, y para ello les invito a escuchar la lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 96, 8. Y dice así: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Amén. Asimismo, hermanos, les invito a buscar en sus himnarios, o a verlo aquí en la pantalla, el himno número 526, Da lo mejor al Maestro. Himno número 526. Consagremos estas ofrendas, hermanos. Bendito Padre Celestial, que moras en los santos cielos, en esta ocasión, Señor, te traemos ante ti estas ofrendas, Señor. Gracias por cada una de ellas que han depositado tus hijos, Señor. Te pedimos que sean de bendición para tu amada Iglesia Génesis, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que han dado y a los que no han podido dar, Señor. Tú conoces sus circunstancias y te pedimos que siempre les proveas de todo lo que necesiten. Gracias, Señor, por todas tus infinitas bendiciones y por tu misericordia para con tu pueblo. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a hacer la oración final. Señor, te alabamos en esta hora porque tú nos has dado la gran bendición de estar unidos alabando tu nombre, pero también nos has dado herramientas, Señor, que podemos utilizar para seguir de pie, para seguir dándote gloria, Señor, solamente a ti. Padre, gracias porque tú has dicho por medio de tu palabra que cada uno de nosotros somos débiles. Sin embargo, en nuestra debilidad, tú estás sobrando, Señor. Tú siempre nos estás orientando. Y así lo has hecho el día de hoy, Padre. Te agradecemos por eso, por tu palabra, por esta comunión, Señor. Y en esta hora finalizamos este culto del día de hoy, Señor. Sin embargo, somos conscientes de que seguimos en adoración, en servicio a ti y a tu amada iglesia. Te pedimos, Padre, que en esta semana tú seas con nosotros. Nos encomendamos a ti. Queremos, Padre, seguir alabando tu nombre, pero también, Padre, te pedimos tu protección, así como la has dado en estos días. Padre, nos encomendamos en tus benditas manos en esta semana. Sé con cada uno de mis hermanos, sigue guardándonos, Señor. Te damos gracias por este culto y por todo lo que tú nos has dado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, vamos a escuchar los avisos. Primeramente, pues el próximo domingo, hermanos, nos estaremos gozando nuevamente en comunión en el culto de las 11:15. Estén al pendiente, se va a transmitir por medio de YouTube, se va a enviar también la liga al grupo. Estén muy al pendiente, hermanos, también en la página de Facebook. También, hermanos, el día lunes, martes, jueves y viernes, estaremos reuniéndonos a las 9 de la noche. Recuerden, ya no a las 7:30, como lo hacíamos jueves y viernes solamente. Todos los días a las 9 de la noche. Les esperamos, hermanos. Cualquier circunstancia debemos doblar rodilla y ponerlo en las manos de Dios. Y así lo queremos hacer, hermanos, por lo cual les esperamos en ese horario.
También el día miércoles a las 7 de la noche, hermanos, estamos meditando en la palabra, estamos uniéndonos en adoración a nuestro Dios en nuestra reunión de oración. No falten, hermanos, es de gran bendición, les esperamos y también enviamos el link por medio del grupo. A mis hermanos del discipulado, les rogamos que el próximo sábado se puedan conectar, que puedan seguir al pendiente, hermanos, de cada una de las clases. Que el Señor les bendiga, hermanos, un fuerte abrazo y nos vemos el próximo domingo.